This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Juan Lucas Martín. Él es psicólogo clínico especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad. Tiene más de 18 años de experiencia en abordaje de técnicas de terapias avanzada, técnicas de integración cerebral y técnicas de psicología efectivas que generan resultados rápidos y sostenibles. A través de este conjunto de técnicas y el poder de la visualización, enseña cómo apagar los mecanismos de estrés y cómo crear la realidad personal desde la ciencia, la salud mental y emocional. Su búsqueda comenzó a raíz de varias enfermedades físicas que lo llevaron a explorar terapias alternativas. Se formó con médicos y científicos que unieron la neurociencia con técnicas de Oriente de gran efectividad en el trabajo de emociones y creencias limitantes. Hoy ayuda a una comunidad de cientos de miles de personas con sus cursos y conferencias en distintos países. Querida Valeria, el cambio puede dar miedo porque nos saca de lo que conocemos, pero también es la puerta a cosas nuevas y maravillosas. A veces sentimos que dejar atrás lo viejo es como perder algo, pero en realidad estamos creciendo. Confía en ti, en lo fuerte y valiente que eres. Aunque el camino sea incierto, siempre encontrarás la forma de adaptarte y aprender. Lo desconocido puede ser aterrador, pero también puede sorprenderte de la mejor manera. Atrévete a dar el primer paso, porque ahí es donde comienzan las mejores aventuras. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué Hola, Carla, querida. Aquí. Gracias por invitarme. Un honor. No, el honor es mío. Creo que estás revolucionando a todos los mexicanos. Desde Argentina para el mundo, qué bárbaro. De verdad, creo que estás desafiando muchas de las maneras y costumbres que tenemos los mexicanos de pensar, que es una sola línea. Somos una población que creció mucho con la religión y eso para bien, tiene muchas cosas muy bondadosas, pero en muchas otras cosas creo que también nos limita a que solo una manera de pensar nos ata a ciertas creencias súper limitantes y llega Juan Lucas Martín a darnos la vuelta y a decir, piensa diferente, imagina, no sé, hay tantos conceptos que manejas interesantísimos, pero primero me encantaría que la gente te conozca. Sé que, no sé quién no te conoce, pero para el que no te conozca, ¿cómo empezaste? ¿Por qué la psicología? ¿Quién eres? ¿Cuál ha sido tu camino? Bueno, soy psicólogo clínico y estudié en Argentina, donde viví muchos años. También hice posgrados ahí con médicos, psiquiatras. Me especialicé en un tipo de terapias que se llaman terapias de avanzada, que son bastante modernas dentro de la psicología, para hacer trabajar al cerebro, a los hemisferios cerebrales, y trabajar miedos, traumas, emociones, creencias. Atendí muchos años pacientes y luego sentí un llamado dentro mío muy fuerte que tenía que compartirlo a más personas, hacerlo de una forma más expansiva. Y empecé a dar conferencias, cursos, al principio a grupitos muy chiquitos, muy pequeños, de 5 personas, 6 personas. Y bueno, gracias a Dios, no fue fácil por muchos momentos. Empecé a dar conferencias más grandes y hoy, son miles de personas que asistimos a nivel online desde el 2020, que nació todo el mundo online, y presencial, en teatros, auditorios, retiros presenciales. Así que hoy me dedico a eso, ser conferencista, brindando herramientas para que las personas puedan aplicarlas todos los días de su vida
sin necesidad de una guía diaria. Como de depender, ¿no? De alguien siempre. Sí, a mí no me gusta que dependan de mí, entonces me gusta darle herramientas a la persona para que despierte ese poder que todos tenemos. Claro. Y que pueda sanar su pasado y pueda diseñar su futuro. Y todo lo que yo enseño lo viví, en primer lugar. Nada lo enseñé de teoría, nunca. Siempre lo probé en mí. Y eso es importante para el que no me conoce saberlo. Lo que transmito sé que funciona. A mí primero, y luego vi cómo le funcionaban a decenas, a cientos, a miles, cientos de miles hoy. Y empezó todo por una enfermedad que tuve a mitad de la carrera de psicología, cuando tenía 21 años. Tuve una enfermedad que me la diagnosticaron muy rápidamente, me empecé a sentir mal muy rápido. Fue una hepatitis a causa de un parásito, hubo 11 casos en el mundo nada más, y estuve como un año en cama, fue un proceso muy muy duro, y ahí empecé a aprender este tipo de terapias antes de recibirme de psicólogo, aplicándolas en mí, y me sané, y fue como un milagro para los médicos, y ahí empecé a investigar más, me recibí de psicólogo, empecé a estudiarlas y ahí las empecé a enseñar a los pacientes y luego en conferencias más grandes. Que, a ver, quiero que sepan que lo está súper resumiendo. Eso es un resumen. Sí, sí. Muy bien resumido. Sí, pero me gustaría saber qué pasaba, porque me apasiona también como ver la vida detrás de las personas que se dedican a servir a los demás o a dar un mensaje. Siempre creo que las personas que se dedican o nos dedicamos a eso pasamos por una oscuridad importante, por depresiones o alguna pérdida importante, alguna crisis de cualquier índole, ¿no? Sí, puede ser algo totalmente físico, táctil o algo que tú estás viviendo en tu interior. ¿Cómo se empieza a manifestar esta enfermedad? ¿Qué pasaba? ¿Estabas muy joven? ¿Qué te decían? ¿Qué sentías? Empezó de manera brusca con fiebre alta de 40 grados. Empezaron a hacerme análisis a ver qué era. No era ningún virus, no era nada conocido, ni una bacteria. Estuve 15 días con 40 grados de fiebre, bajé 15 kilos en 15 días. Era piel y hueso, era como un esqueleto de flaco, no podía caminar, estaba postrado en la cama. De ser sano. Sí, perfecto, sano, deportista, energía, trabajaba, estudiaba en la universidad, estaba en tercer año de la carrera de psicología. Okay. Estaba completamente vital y de la nada empieza eso. Y estuvieron un mes sin diagnóstico porque probaban todos los tipos de análisis para ver qué causa era la hepatitis, por qué causa, y como mes y medio sin diagnóstico, hasta que encontraron qué era. Y ahí no había medicamentos ni tratamiento, entonces me dijeron, tienes que rezar, esperar. Literalmente sí, eso te dije. Sí, me dijeron, hay solo un tratamiento que no sabemos qué es, porque nunca vimos un caso así, solo investigamos en la infectología mundial, que hay 10 casos, y puede ser peor que la enfermedad. Y dije, no, gracias, ya estoy viviendo un infierno como para encima probar algo que me empeore. Claro. Y esos meses fueron durísimos. ¿Y cómo te contagiaste? ¿Es algo que comes? No se sabe. Sí, puede ser algo que está en una verdura mal lavada, o no se sabe. Ok. Sí, pero hoy entiendo que eso tenía que pasar. Eso tenía que pasar, claro. De algún modo. Y ahí hubo momentos de desesperanza, hubo momentos que dijiste, no, pues ya me voy a morir. Todo lo que estás diciendo y Sí. más. Había noches que hablaba a mi manera cada uno puede tener un diálogo con Dios o con lo superior y decía, no puedo más, no quiero amanecer mañana. El dolor de cabeza, la fiebre alta, alucinaciones por la fiebre, o sea, terrible. Fue muy, muy, muy duro. Okay. Luego a veces mejoraba, había esperanza y luego volvía a empeorar. Claro. Otra vez la desesperanza, me sentía deprimido. Aparte cuando estás mal del hígado no tienes energía vital. Es un órgano muy importante en la energía. Pero bueno, ahí trabajé emociones. No tenía las herramientas que hoy en día, pero esa crisis vital muy fuerte me obligó a aferrarme a la vida y a decir, no me voy a ir, quiero mejorar. Y empezar a sanar. Y cuando no te encuentran esta cura de que te dijeron nada más reza, ¿ahí cómo empieza tu recuperación? Eso fue lo peor. ¿A qué peor. decides como ahí me curarte? deprimí y estuve como 4 meses sin moverme de la cama. Fueron como 7 meses en total en la cama. Como un año duró la enfermedad. En total hasta que el hígado dio bien los análisis. Que igual después seguí como 2 años agotado físicamente, ¿no? Okay. Pero
me deprimí y como al tercer, cuarto mes dije, esto sin de afuera no pueden hacer nada y si encima yo me deprimo, va a terminar mal. Y recordé ahí, mi madre era psicóloga también, siempre me enseñaba de niño el poder de la visualización. Nunca lo había aplicado, no había tenido oportunidad importante para aplicarlo y ahí me empecé a visualizar que corría, que andaba en bici, que volvía a hacer deporte, que retomaba venir a la universidad, a mi trabajo, que volvía a ver a mis amigos. Y empecé a sentirme cada vez mejor anímicamente y de repente los análisis clínicos empezaron a cambiar, empecé a mejorar clínicamente. Mi padre es médico, cardiólogo, empezó a ver una mejoría y yo dije, no se lo dije a nadie en ese momento, dije esto está funcionando. Y me quedaba horas visualizándome como ya me había recuperado, feliz, sano, volviendo a tener masa muscular, no tenía masa muscular. Y después de varios meses de hacer eso, me Porque sané. como que pienso, nada te cuesta, ¿no? Si ya estás acostado en una cama, tienes dos opciones. O seguir dándole la vuelta a tu depresión, Sí. a tu tristeza, a tu pues, desesperanza, digamos, que decir, bueno, y si me imagino que estoy corriendo, y si me imagino que estoy en la escuela, ¿no? Es Sí, un poco- sí, recuperar esa fe, Claro. esa certeza de lo que no vemos. ¿Y en qué consiste visualizar? De pronto creo que hay mucho ciencia, podría decir, detrás de este tipo de conceptos, pero también se manipulan y se hacen como muy mágicos y de pronto uno pues pierde la fe en eso. Sí. Es como, ay, no, eso está mal, viene a otro lado porque se está vendiendo esta idea de que sí, imagina y decreta y se te dará y no es cierto. Sí, ¿Qué hay está- detrás o cómo lo manejas tú para que no se vuelva un concepto como tan tú dices, mágica está o- muy distorsionado Exacto. y no es así. Y sí es una parte de la ciencia, se usa en medicina, se usa en psicología. La visualización es una herramienta muy útil y validada por la ciencia con muchos estudios. Pero sí, lamentablemente hay personas que la enseñan mal. Antes de visualizar, es bueno poder sanar las emociones que están molestando. Porque si no es difícil. Si uno está aterrado, con pánico, Te vas a visualizar imaginar, claro. es difícil. Te vas a visualizar escenario catastrófico. O si, no sé, estás con mucho enojo, mucha tristeza, yo le doy a las personas herramientas para que pueda bajar la emoción, la puedan reprocesar, se llama, que es que se calme el sistema nervioso y los hemisferios se integren, se comuniquen bien y puedas pensar con claridad. Como un Y- tipo de regulación emocional. Sí, un poco más profunda porque hay un reprocesamiento de la información de los hemisferios. Ok. Entonces, cuando se calma la emoción, ahí la persona dice, bueno, estoy en calma, me siento seguro, estoy a salvo, ya pasó ese duelo o esa tristeza o ese enojo o ese pánico y ahora, ¿cómo me quiero ver? Y ahí empiezan a visualizar, les enseño con bases científicas y como tú decías, no es magia, no es visualizo y listo, no. Tienes que también actuar con coherencia a lo que estás visualizando, ¿no? A tus objetivos. Si te pones ciertos objetivos de, ok, quiero este trabajo, quiero transformar mi cuerpo a estar más delgado, más sano, o mis relaciones personales, está bien. Lo visualizas y accionas. Siempre digo visualización y acción. No solo No te quedas con los sentarte a- brazos cruzados a Claro. decir, bueno, que aparezca mágicamente lo que visualicé. Totalmente. Tal vez a alguien le ha funcionado así rápidamente, pero no Es no poco lo enseño probable. así. Claro, o probablemente ya hay algo detrás de... Parece que es instantáneo, pero seguramente Sí, hubo y es algo algo- de trabajo detrás, ¿no? Ajá. Que no se dio cuenta. Sí, y es algo muy fácil. De hecho, lo hacemos intuitivamente. Exacto. Sí. Cuando uno está soñando despierto, que decimos, imaginando un escenario lindo, agradable, que te gustaría, lo estás haciendo. Si lo entrenas y le agregas un sentimiento de agradecimiento, bueno, ahí hay un cambio de química en tu cuerpo, hay endorfinas, serotonina, oxitocina, las hormonas que le dicen hormonas de felicidad a los científicos. Claro. Entonces dices, wow, me siento bien después de 5 minutitos de haber visualizado cosas agradables, objetivos, metas, cambios. Qué bonito. Y sí, creo que yo también en ambas circunstancias me he como cachado, como decimos aquí. Porque en mi vida hubo un momento, y creo que lo he platicado mucho aquí, como de mucha depresión, de mucha oscuridad, y de que eso se estaba manifestando en muchas áreas de mi vida, en mi pareja, en mi matrimonio, de yo como mamá, de yo en mis roles distintos que ocupaba en la sociedad, amiga, etcétera.
siempre las circunstancias eran dramáticas, eran complejas, eran complicadas, entorpecía muchas cosas. Y yo tuve una experiencia que me pasó con un nutriólogo, ¿ok? Y eso yo siempre lo recomiendo. Para mí el poder de la escritura es enorme. Hace 20 años, yo creo, quería bajar mis típicos 3 kilitos y que no podía y ahí me estancaba. Y entonces fui con una nutrióloga para que me pudiera ayudar y me dijo, a ver, ¿qué estás comiendo? Es que te lo juro, yo le decía, te lo juro, yo como súper sano, o sea, yo me súper cuido. Está perfecto, te creo. Nomás tráeme, vas a venir en 5 días y me vas a traer el blog, literal, de todo lo que entra por tu boca. Todo, si fue una paletita porque estás aburrida, si fue la granola, si fue lo que sea, un pedazo de piña, todo lo vas a notar. Me quedé impactada con todo lo que yo comía, ¿okay? Todo, lo vi, dije, no puede ser. Ahí lo hiciste consciente. Lo hice consciente, dije, ¿cómo? Según yo como pepino y pollo a la plancha. Y no es cierto. Tal vez es mi alimento la comida, pero todo lo demás yo no lo contaba porque era la mordidita y picaba y todo. Entonces, cuando me di cuenta y tuve eso frente a mí, eso lo trasladé a mi vida. Entonces, cuando no me daba cuenta que tenía ahí 2, 3 años, no me acuerdo cuántos, me regresé a esta anécdota de la nutróloga y dije, a ver, ¿qué estás pensando? Vamos a empezar, ¿qué estás pensando antes de dormir? Todos los días, sin excepción, yo me imaginaba escenarios trágicos. Todos los días. Era una adicción a mi drama interno de estarle dando vueltas, pero entonces si mi esposo se va, entonces yo qué voy a hacer, y la mamá soltera, unos dramas que yo me hacía, y que si se muere no sé quién, y si se enferma el fulano, y yo qué voy a hacer en la vida sola, un montón de dramas, y lo digo porque de verdad que estamos llenos de eso. Muchas personas están allá dándole cuerda a todo lo que estamos pensando, y dije, esto no es nomás porque sí. Ahí empieza en cómo estamos construyendo desde esos 15 minutos antes de dormirte, porque así eso estás procesando y así amaneces con la angustia de todo lo que pensaste el día anterior, pero no ponemos y no hacemos caso a eso, ¿no? Sí, no somos conscientes. Sí. Es muy buen ejercicio ese que hiciste, trasladarlo a, voy a anotar todo lo que estoy pensando. Claro, y ahí te sorprendes. Porque eso va formando como cierto mindset. Entonces ya te despiertas y entonces buscas tragedia, buscas drama, y buscas cómo validar esos pensamientos. Y como tú dijiste, se transforma en una adicción. Nos hacemos adictos a ciertas emociones. Y para generar esas emociones, pensamos ciertas cosas que generan esas emociones y esa química. Y luego la química baja y la célula entra en abstinencia. Entonces las células te piden que piense cosas trágicas para que tengas miedo y le des la química de miedo, y así tiene una gratificación química, y eso es un círculo vicioso. Entonces no nos damos cuenta y llevamos años o pensando negativo, o pensando en miedo, o revolviendo cosas del pasado que te ponen triste, pues te hiciste adicto a pensar sobre esa tristeza o sobre ese enojo o sobre ese rencor. Exactamente. Entonces o sobre cómo fuiste la víctima en tal circunstancia, pero tienes años pensando lo mismo. Y no sales de ahí. Es difícil. Exacto. Y ahorita que tocabas el tema de la transformación y de cómo fue para ti esa experiencia tan transformadora, justo me detengo a pensar en lo difícil que es transformar una vida, lo atados que nos sentimos a la manera en la que creemos que somos, a la identidad que hemos construido, a lo que creemos y nos hemos creído que los demás nos contaron sobre nosotros, que si eres bueno para esto, si sirves para algo o no, si te queda bien esa personalidad linda, sumisa, pero igual chance no eres tanto, o a lo mejor ya te compraste la identidad de ser el narciso grandioso y igual estás nada más asustado y quieres ser otra cosa, pero no te das el permiso porque ya te validaron así. Es decir, como que siempre nos atamos y nos da mucho miedo cambiar. Y es este miedo al cambio el que siempre está en mi cabeza, y es un tema que me ocupa mucho en mi vida, y quiero que platiquemos justo de eso, o sea, de por qué tenemos tanta resistencia al cambio, tanto miedo al cambio. Y yo siempre lo veía como algo que nos aferramos como a nuestra identidad, y eso nos va limitando. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué dirías acerca de esto? Como de lo más primitivo a lo más neurofisiológico a lo más existencial, te lo podría decir como, primero hay una parte de supervivencia. Cuando el cerebro reconoce cualquier estímulo que está cambiando, cualquier variable que es nueva, el cerebro dice, si eso es nuevo,
ahí hay peligro porque no sé qué hay. Y para que sobrevivas más tiempo, voy a pensar todas las posibilidades negativas que pueda haber en eso nuevo. Eso es muy importante saberlo porque es bien instintivo, Claro. bien de instinto animal. Ocurre. Para que sobrevivas más, es supervivencia. Ok. Se llama fenómeno negativista del cerebro, Ok. que es pensar la posibilidad negativa ante algo nuevo. ¿Para qué? Para que estés preparado a cualquier peligro y el objetivo es que vivas más lo máximo posible, ¿ok? Claro. Entonces, desde ahí que vas superando eso, si lo entiendes, hasta lo que tú dijiste que es como lo más existencial, hay todo un abanico de pasos. De lo más existencial sería, voy a perder mi esencia si cambio, ¿quién voy a ser? Si dejo este trabajo, ¿quién va a ser esa versión de mí donde trabajé 30 años de eso? Si le digo a mi familia y a todos mis seres cercanos que ya no me voy a dedicar a eso y ahora me voy a dedicar a esto, el miedo a que me van a decir, que me van a juzgar, y encima sumado a los miedos de que es nuevo lo que estoy eligiendo y hay riesgo de que no me vaya como estoy pensando. Entonces, miedo a más existencial del sentido, de identidad. Puedo perder mi identidad al cambiar. Claro. Entonces también hay que trabajarlo a ese nivel. Por supuesto. Y me imagino, mucho miedo, siento a lo incierto, al no saber qué me va a pasar. Sí, pero esa cuota está siempre y la incertidumbre, a mí siempre me gusta diferenciarla. Okay. La incertidumbre es inherente a la vida. Los miedos también, ¿verdad? Pero tú puedes trabajar un miedo y se va. Y dices, ya no tengo más miedo. Sí. Eso pasa muchas veces. Sí. Yo le enseño a las personas técnicas para miedo a volar en avión. Te doy un ejemplo, una fobia simple. Y el miedo lo trabaja el trauma, o el miedo si no se acuerda del trauma, y se va. Y vuela en avión y me saca una foto desde el avión feliz. Se fue. La incertidumbre nunca se va a ir. Porque la incertidumbre es inherente a la vida, es parte de la vida. Y sería aburrido que no esté también, ¿no? Si Claro. tú dices, voy a cambiar y ya sabes todo lo que va a pasar, no tendría sentido, no habría crecimiento, no habría evolución personal. Entonces la incertidumbre hay que abrazarla, hay que amigarse. Siempre yo le digo a las personas, eso no quieras que se vaya, no se va a ir la incertidumbre. Claro. Tienes que correr un riesgo y atravesar la incertidumbre, porque en lo nuevo no hay garantías, Claro. en un cambio. Totalmente. Y es parte. Pero si te amigas con eso, vives esa incertidumbre hasta con felicidad. Puedes estar feliz, pero con incertidumbre. Puede ser incluso emocionante, pues, no sé Sí. qué va a pasar y eso lo hace emocionante. Sí, y eso te hace buscar en ti más herramientas, adentro, afuera, aprender, investigar, hablar con gente que tiene más experiencia, te nutre Total. la incertidumbre. En cambio, cero incertidumbre, cero ansiedad, es lo que llamamos la zona de confort, ¿no? Estoy mal, pero no arriesgo. Claro. Y ahorita que mencionabas el trauma, siempre hay un trauma cuando hay un miedo, no fobia, sino un miedo, digamos que estos miedos normales, a lo incierto, a que me pase algo malo, a enfermarme, a que me dejen, a que, no sé, ¿no? Siempre hay un trauma. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Sí. ¿Y qué se entiende por trauma? Trauma puede ser una experiencia que dolió, que estresó, no fue algo terrible, pero en ese momento tu cerebro lo decodificó de una manera como peligro y tiene miedo que vuelva a pasar. Entonces puedes tener muchos pensamientos durante muchos años de tengo miedo que eso pase, por no resolver ese trauma. Si tú resuelves el trauma en el pasado, el cerebro dice, estoy a salvo, sobreviví a eso, no tiene por qué volver a pasar. Y se va el miedo, la fobia o pánico. ¿Y cómo lo trabajas? Bueno, ahí les enseño justo estas técnicas para que, sin hablar, pensando en imágenes, el trauma, como una película en tu mente, lo que dolió, mientras haces trabajar a los hemisferios cerebrales con estas técnicas que son autoaplicables y muy fáciles. Entonces el cerebro pasa otra vez esa película, el hemisferio izquierdo es el lógico-matemático, el derecho es el emocional, intuitivo, tiene funciones muy diferentes. Y la emoción está en la amígdala, en el sistema límbico, pero las imágenes, las sensaciones y la emoción asociada a las imágenes, ahí hay mucha actividad en el derecho y el izquierdo no puede entender lo que pasó lógicamente. Por ejemplo, cuando pasa algo muy traumático, que uno es lo que llamamos shock, que uno dice,
no puede ser, no lo puedo creer. Alguien te cuenta una mala noticia muy fuerte y lo primero que uno dice es, no puede estar pasando esto. Esa pequeña distancia emocional lo hace a propósito el hemisferio izquierdo para tener un poquito, unos segundos de cómo que me acaban de dar esta noticia. Y ahí se desincronizan los hemisferios muchas veces y eso queda durante mucho tiempo. El cerebro tiene una capacidad de autosanarse, durmiendo o trabajando como sabe hacerlo. Pero a veces esa capacidad innata de resolver las experiencias dolorosas se traba y ahí es cuando la persona queda con un miedo, con angustia, con una fobia específica. Wow. Y esto que hablas como que los hemisferios se desincronizan, ¿sería disociación? Cuando... Eso es cuando es muy fuerte, cuando hay muchos traumas repetidamente y la persona te dice, yo no me acuerdo nada de toda mi infancia. Sí. Bueno, muchas veces ahí hay disociación, que es lo que tú mencionas, que es como un mecanismo de defensa ante algo muy doloroso, que el cerebro dice, yo no puedo manejar esta situación. Entonces la guarda, la tapa para seguir adelante. Exacto. Y después la persona, por X motivo, se le puede despertar, por ejemplo, haciendo una terapia psicológica, o de la nada venir un recuerdo del trauma que quedó tapado. Entonces, si eso sucede, bueno, aparte depende del caso, ¿no? De requerir terapia o tratamiento, estas terapias, estas técnicas que tienen efecto terapéutico, quiere decir que te sientes bien y alivia, pueden usarse para cuando haces consciente el trauma, cuando te lo acuerdas. Porque hay veces que no te acuerdas. Qué fuerte. Yo le puedo decir a una persona, ¿desde cuándo tienes miedo al cambio? No sé, desde niño. Ok, y le haces preguntas y nada. Y de repente, haciendo estas técnicas, aparece, se hace consciente, que eso es bueno. Sí. Porque si lo haces consciente, ya tienes mitad del trabajo resuelto, sabes cuál es la causa, el problema donde todo empezó. Claro, ok. Y no, me parece de pronto, supongo que también se requiere mucho entrenamiento. Cuando emergen los traumas, cuando se hacen conscientes, ese proceso no es complejo, hasta a veces siento peligroso cuando son muy severos, digamos, a lo mejor un tipo de abuso muy severo en la infancia que bloqueamos y que de repente sale y te puedes desatar una crisis o algo, o sea, no puede ser... Hay crisis de llanto, sí puede haber crisis fuertes, depende qué haya pasado, sí. Exacto. Si el abuso fue repetitivo, un excombatiente de guerra, cuando fue crónico un trauma tras otro durante mucho tiempo, esa persona necesita un acompañamiento, una terapia. Y Claro. yo siempre lo digo en los cursos presenciales, online. Estas técnicas sirven mientras tanto puedas manejarlo solo. Si esta algo ya no puedes manejar, es el momento de que a la par que practicas tengas un acompañamiento, porque a veces es mucho, fueron 10 años de abuso físico, Exacto. sexual, emocional, psicológico, y esa persona necesita hacerlo. Pero es importante demitificar un poco la palabra trauma, porque no es solo el que fue a la guerra o vivió un accidente terrible y toda su familia se fue, no. Maltrato sutil durante años, psicológico, verbal, desprecio, todo eso se puede ir convirtiendo en traumas y te afectan en las relaciones de pareja, laborales, en el día a día, Claro, porque quedaste como estancado en el tiempo. sí. Es cuando sale como nuestro niño chiquito y ya... Exacto, ¿no? lo que se llama en psicología el niño herido, las heridas del niño interior. Y también me interesa mucho ahorita que mencionas cuando hay cero ansiedad, que estamos en la zona de confort. Ajá. A mí de pronto porque hubo un par de personas que me decían, es que todo el mundo me dice, sal de la zona de confort. Pues es que para eso llegué aquí, sí estoy súper feliz, estoy confortable, Sí. mira, me costó llegar a una zona de paz y yo le llamo más bien la zona conocida. A mí me acomodó muy bien eso porque todo estaba, sabes qué va a pasar, malo o bueno. Es que no es Sí. algo necesariamente bonito, no es una zona de paz, sino es una zona conocida. ¿Así la describirías tú o tú cómo la describes? En psicología se conoce como, es un estado psicológico de ansiedad cero. Ok. No quiere decir que tengas paz o estés Exacto. feliz. No Por más lo es general, no ansiedad. no. Ok. No estás feliz, Ya. ni tienes paz, ni estás contento, ni conforme con tu vida. Ya. Estoy cómodo, por eso zona de confort. Cómodo. Pero lo que pasa es que se confunde porque uno dice, confort es algo lindo. Sí, pero ahí es como la paradoja. Estoy confortable en algo
que me hace infeliz. Por ejemplo, un trabajo. Hay personas que te dicen, odio mi trabajo. ¿Y hace cuánto trabajas de eso? 25 años. Y le dices, pero ¿cómo haces? Y bueno, pero me da miedo ir a buscar otro. ¿Por qué no cambias? Si tienes experiencia, tienes estudios, hay 1000 posibilidades. No, me da ansiedad cambiar. ¿Y qué tal si no llego a ganar lo que gano hoy? Si no tengo los beneficios. O ya nunca más me vuelven al trabajo, exacto. ¿no? Esos pensamientos. Entonces es ansiedad cero. Es no tolero un poquito de monto de ansiedad o incertidumbre, lo que hablábamos. Por eso se quedan ahí. Aunque no les guste, aunque se quejen, o que estén totalmente vacíos por dentro, prefiero este confort del malestar a arriesgar y que me salga mal. Y le tenemos mucho miedo a la ansiedad. Hoy que hablamos tanto de ansiedad, pero sí hay una cantidad saludable y necesaria, Exacto. ¿no? Sí, si tú vas a dar un examen y vas completamente relajado, te puede ir mal. Uh-huh. Si vas con un pequeño monto de ansiedad, tu cerebro está activo para responder, para hacer conexiones nerviosas y acordarte lo que estudiaste. Un poquito de ansiedad sirve. Si un maratonista va a correr una maratón completamente relajado, no puede correr. Entonces sí, exacto. Cuando es funcional, sí. Cuando te paraliza o ya te está quitando el sueño, haciendo comerte las uñas, comer comida sin hambre, estar irritable, bueno, ahí ya no está siendo funcional. Okay. Tienes que ver dónde está el problema y solucionarlo. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre miedo y ansiedad? Son como primos hermanos. Sí, pero son como primos hermanos. La ansiedad es como menor monto, menor volumen. Si eso aumenta, es miedo, la emoción de miedo, que también es una emoción, y se retroalimenta con pensamientos más trágicos. Y si eso aumenta, ya es pánico. Por ejemplo, un ataque de pánico, donde la persona pierde el control. Piensa que se va a morir, que se va a volver loco, no puede respirar. Piensa que le va a dar un infarto, le falta el aire. Okay. Ya eso es pánico, es incontrolable. Y limita. 100%. Limita mucho a la persona. No va a ciertos lugares por pánico, evita ciertas situaciones por miedo a que le vuelva a dar un ataque de pánico. Es horrible un ataque de pánico. Espantoso. No te pasa nada físicamente grave. Sí, hay taquicardia, sudoración, mareo y un montón de cosas más, pero nadie se murió de un ataque de pánico. Exacto. Pero la persona que lo está teniendo cree que sí. Total. Y es difícil hacerlo entrar en razón. Sí. Mi maestro, que era un gran médico, él siempre me decía, era mi especialidad, ¿no? Trastornos de ansiedad, la primera que es relacionada con trauma, con estrés postraumático. Todo eso él me lo enseñó y él me decía, cuando venga un paciente con ataque de pánico, tienes que hacer que tenga un ataque de pánico en el consultorio y luego le enseñas cómo calmarse. Y a mí me daba miedo, yo era principiante y yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? Claro. No, lo tienes que hacer justamente porque eso lo va a ayudar a decir, no me morí. No y estoy nada. En un entorno seguro, está mi psicólogo, estoy en un consultorio, no hay peligro. Y era real. Entonces yo lo hacía hiperventilar, respirar por la boca. O sea, literal lo provocabas. Sí, le decía a la persona que hiperventile y sabía cómo calmarla después, ¿no? Claro. Y hiperventilar es una causa muy común que muy pocas personas saben. A veces tiene un ataque de pánico de la nada y es que inconscientemente estaba empezando algo negativo. Empezaron a respirar por la boca, inhalar y exhalar por la boca, cortito y agitado, y eso es un desequilibrio de oxígeno y anhídrido carbónico que te hace marearte. Y si interpretas catastróficamente el mareo o el cosquilleo, que es todo por el oxígeno, dices, me voy a morir, más la taquicardia del corazón, dice, me va a dar un infarto, más la vista nublada. Es una interpretación catastrófica de esos síntomas. Pero si tú le dices, listo, esto es por esto, esto y esto, te lo expliqué. Ahora cierra la boca, respira por la nariz. Al principio le va a costar, ¿no? Sí. Pero poco a poco va calmándose la respiración. Y yo le decía, nadie se murió de un ataque de pánico. Y esto está calmando, ahí en el consultorio. Y la persona se empezaba a calmar y decía, wow, no me pasó nada. Si me vuelve a agarrar en el cine, en un avión, en la carretera, en el coche o en cualquier lugar, vuelvo a hacer esto y me calmo. Ya tiene una herramienta, ¿no? Sí, y después con tiempo, ver, a ver, ¿qué traumas tuviste? ¿Cuándo empezaron los ataques de pánico? Y tratar de dilucidar cuál fue la causa.
o causas. Ajá, y ahorita que hablas y cómo lo asististe, pienso en el espacio seguro, al que todos tenemos derecho, tendríamos que tener acceso a un espacio seguro. No solo porque también, hablo mucho de cosas personales, pero me acuerdo en una época de mucha ansiedad, tenía pánico a muchas cosas. Una de ellas, y ahora pues un poco lo hago mucho, que es pararme en un escenario. O sea, pánico, al borde, nunca un ataque de pánico, pero al borde siempre. Sí, el pánico escénico. Exacto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues para de sufrir, ¿no? Pues di no y ya. ¿No? Yo también lo viví eso. Sí, y ahora todos lo hemos vivido. Bueno, casi todos, no sé. Sí, no, es muy desafiante. Hay personas que no, tal vez la adrenalina normal, que tal vez es emocionante, pero no un pánico, ¿no? Y yo como que estaba tratando de buscar respuestas de por qué. Y una de las respuestas que obtuve en esta búsqueda, que a ver, claro que entiendo la amenaza, entonces, ¿qué es lo que me está amenazando? Y lo fui desglosando un poco. Pero me di cuenta que porque era muy reciente de esto que te cuento, de la etapa de depresión que yo tuve, y ansiedad, y de pronto ya me quise animar a hacer más cosas, pero pues venía arrastrando un poquito esto, ¿no? Entonces, cuando ya estoy aquí, pero es que, ¿por qué me atoro tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es tan aterrador? Y lo que descubro es que mi mente no era un espacio seguro para mí. Lo que yo había construido esos años con tantos pensamientos negativos, ¿cómo se llama? Como catastróficos. Sí. Y de repente un día digo, ya, voy a salir adelante con mi vida, voy a ir a buscar trabajo. No, pues da una plática no sé dónde. Pues es que no es de la noche a la mañana. El espacio que yo había construido, que esta es mi casa, o sea, yo siempre lo pienso, pues yo soy mi casa, es donde yo vivo. ¿Es un espacio seguro o no? Porque claro que todos tenemos derecho y tendríamos nuestro trabajo como padres o en pareja, pues es literalmente que tu casa sea un espacio seguro, donde tu pareja, donde tus papás, donde quien sea que viva ahí, se sienta cómodo y que, salimos a la jungla a trabajar y que sea, un espacio de decompression, pues, como de soltar y todo. Pero yo me di cuenta que yo nunca me sentía segura en ningún espacio, ni en mi casa me protegía, pero más que protección, yo creo que yo me escondía en mi casa. Lo que encontraba era un refugio, pero temporal. Sí, me quiero esconder del mundo porque es muy amenazante el mundo para mí. Entonces, ¿cómo voy a manejar esto? Y yo creo que muchas personas también, por sobrevivir y porque traemos arrastrando muchas cosas, no hemos construido un espacio seguro aquí. Yo cuando pasaba, sí lo había hecho bien, porque luego aparte un poco el coraje de que las personas te dicen, no, lo hiciste súper bien. Entonces ¿por qué si lo hago bien? ¿Por qué me siento así? Me latigaba de una manera exagerada, desproporcionada, me hablaba horrible. Entonces, pues, ¿cómo me voy a querer subir a un escenario si yo soy la primera? Como que mal, ¿no? Entonces, creo que estamos llenos de esto, ¿no crees? Sí, son las sombras que uno va descubriendo cuando sale de la zona de confort. Y hay dos caminos: o no las trabajas y te paralizas y no estás contento ni feliz, o como tú hiciste, autoobservación y analizarlo y moverte, encararlo, trabajarlo, y ahí vas sanando las sombras, va habiendo más claridad y avanzas. ¿Y cómo construir ese espacio seguro? ¿Cuál sería el proceso? Con la visualización, hay muchas visualizaciones para visualizar. De hecho, se llama lugar seguro y es algo muy útil para cuando uno está con mucha actividad mental o emociones. Lo primero que haces, aparte de respiración, es como el de las más básicas, las herramientas, antes de visualizar lo que quieres. Y construyes en tu visualización lugares seguros para poder tranquilizarte. Eso es muy útil. ¿Y hay como ciertos pasos o cómo? Sí, súper fácil. Pones un ejemplo. Algún lugar donde de niño te hayas sentido seguro, confortable, con olor rico, texturas, o simplemente una habitación que te da paz, o un lugar en la naturaleza. Y si eso lo practicas todos los días, unos minutitos, el cerebro tiene esa memoria, y el cuerpo también, de decir, estoy a salvo, porque ese lugar me encanta. Y estás en tu imaginación ahí. Entonces, eso es una herramienta útil para la persona que le cuesta mucho estar consigo misma, como te pasaba a ti en ese momento. Por eso a la mayoría de las personas le cuesta estar a solas, porque dicen, ¿y ahora qué hago conmigo mismo? Y todo esta mente que no para, estas emociones, y se escapa de enfrentarse.
Es duro enfrentarse a esas sombras. Pero la única manera es así, de avanzar. Si evades, si niegas, si tapas bajo la alfombra, en un momento eso por algún lado sale. Te escapas, es verdad. Sí. No quieres estar, no sabes estar en quietud. ¿No? Es más Contigo. fácil escaparse. A decir, voy a enfrentar el dolor, voy a enfrentar lo que viví, voy a perdonar, voy a pedir perdón, voy a reconciliarme con mis sombras, voy a reconciliarme con los que siempre les eché la culpa de que por eso yo no estoy bien. Eso es mucho más difícil. Requiere más energía, más trabajo. Más trabajo. Más de todo, de ti. Negar y quedarte con lo malo conocido, eso es más fácil. Pero bueno, hay personas que no pueden. Y no se puede juzgar. Que te dicen, sí, yo ya sé que estoy mal, pero no quiero estar bien. Eso pasa mucho. Y es duro sobre todo para el círculo cercano, ¿no? A mí me pasaba mucho que pacientes me decían, yo me quiero morir. Y hice 1000 tratamientos y no me interesa. Y me decía, te encargo a mi familia, porque estoy feliz que me voy. ¿Y qué le vas a decir a una persona que te dice eso? Y de verdad tenían paz de irse. Y yo tenía que contener a la familia. Entonces eso es duro para los demás. Porque hay enfermedades terminales que las personas pueden tener un beneficio secundario, como se dice en psicología, que están teniendo un beneficio por estar enfermas y no quieren curarse, porque si se curan tienen que volver a trabajar, volver a la casa, hay 1000 motivos. Claro. Pero hay otras que no, que dicen, no hay ningún beneficio de esta enfermedad, simplemente me cansé. Y eso es duro para los que quedan. Yo lo viví muchas veces. ¿No? A eso. Sí, pues está el apego, el miedo. ¿A qué nos apegamos, Juan? En la vida. A todo que nos impide. A todo lo que creemos que amamos. Digo creemos que amamos porque en realidad, si tú estás apegado a algo, no es amor incondicional. Y la gente no le gusta cuando digo esto. No es bueno. Pero bueno, yo a veces digo cosas incómodas que después hacen que la persona esté feliz. Si te dicen todo el tiempo cosas dulces y cómodas, probablemente vayas de terapia en terapia sin hacer ningún cambio. ¿Qué digo? ¿Qué me refiero cuando digo queremos que amamos? Sí. El amor incondicional para mí es el que enseñó el Maestro Jesús, por ejemplo. Es sin condición, la palabra lo dice. Es amar incondicionalmente, ama a tus enemigos. Primero te tienes que amar a ti incondicionalmente y sanar esas sombras. Y después amar a todos sin estar pensando cuándo se van a ir o si les va a pasar algo. Porque no puedes estar amando incondicionalmente y a la vez aferrado diciendo si pierdo esto me muero, pierdo mis ahorros me muero, pierdo mi trabajo me muero, pierdo a mi madre me muero. Eso es apego. Y si pasa eso, si pierdes eso, la persona se rompe y entra en una depresión profunda o se suicida. Entonces el apego tan extremo hace sufrir. El apego es muchas de las causas de sufrimiento, no sé si todas, pero sí. Es una gran causa de sufrimiento. Es apego a tu imagen, apego a tus hijos, apego a tu pareja, apego a tu familia, apego a tu trabajo, apego a la opinión que los demás tienen de ti, te apegas a todo. Sí. A las máscaras, es al rol que tengo en esta relación y en esta tengo otro. ¿Y qué pasa si pierdo eso? Me da miedo. Está relacionado con el miedo al cambio, el apego. Si tienes mucho apego, tienes mucho miedo. Si tienes mucho miedo, tienes apegos. Entonces va de la mano. Si vas aliviando los miedos, también dices, bueno, puedo disfrutar de la vida, de amar a mis seres queridos, a la vida, sin estar pensando que se puede morir en cualquier momento. Total. Porque así no es vida. Por supuesto que no. Estar pensando es todo el tiempo. Es como tal vez una forma de dependencia, ese apego, ¿no? Sí, está de la mano. Son como dos caras de la misma moneda del miedo. Cuanto más miedos tengas, más apegos vas a tener y viceversa. Cuanto más trabajes el miedo, vas a ir sanando los apegos. A mí el que más me llama la atención es el aferramiento y el apego a esa identidad que construimos. Sí. Eso es muy fuerte. Poderosa, impresionante, ¿no? Sí, ese es un apego muy fuerte. Y a la mirada de los demás. Sí, yo creo que pasamos tanto tiempo
Es que creo que nunca es mi forma a veces de verlo. Pasamos tanto tiempo y bueno, construyendo toda nuestra infancia y nuestra identidad en la infancia, pero como que no pasamos por la emancipación, digamos, como Sí. de rompe. Tus padres son tus padres. Sí. Tú tienes que hacerlo ahora tú, pero no. Nos gustó esa versión que hicieron de nosotros Sí. y así la extendemos. Sí, y es también hay un miedo a si cambio, los defraudo o tal vez me dejan de querer. Entonces está asociado también a lo que hablábamos del miedo al cambio. En el miedo al cambio está ese ingrediente de uno de los miedos a cambiar es, ¿y si me dejan de querer? Porque dejo a la pareja con la que ellos quieren que me case. Y si me dejan de querer, porque si en vez de estudiar esta carrera universitaria que estudió mi abuelo, mi padre, y hago otra nada que ver, que ya sé que no les gusta, y si lo hago y me dejan de querer. Y eso es... Insoportable. Pero es muy común, Sí. muy común. Entonces, cuando hay un sentido, ahí entra la parte más existencial de buscar un sentido. Cuando tú dices, hay un sentido muy fuerte que yo quiero ir para esa dirección. Mi misión, mi propósito, le encontré sentido a este cambio que voy a hacer, ahí es más fácil lidiar con eso. Cuando no tienes un sentido profundo, ahí es más difícil, porque ante la mínima crítica de no, ¿cómo vas a hacer eso? Y empiezan a trasladarte miedos, dudas, juicios, la persona dice, no, si estaba mal yo mejor me quedo quietito, no cambio y que todos me sigan aceptando. Pero cuando hay un sentido, no te frena nadie. Como decía Viktor Frankl, que para mí es un gran referente en la psicología, y todos deberían leer, aunque sea ese libro, El hombre en busca del sentido. A mí me hizo muy bien, lo leí de adolescente por primera vez y lo leí muchas veces en mi vida y me ayudó mucho cuando yo estaba enfermo. Él dice, si el para qué es muy fuerte, no hay casi ningún cómo que te detenga. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero esa es mi misión, yo voy a ir ahí. Y hay curvas, altibajos, valles, montañas, desiertos, crisis, pero tienes claro que ese es tu sentido. Ahí es más fácil soportar el que dirán, los juicios. Yo cuando empecé a enseñar todas estas técnicas, hace 20 años en Argentina, estaba todo los paradigmas eran muy cerrados. Claro. Es ¿cómo? ¿Te volviste loco? ¿Cómo vas a enseñar visualización? ¿Qué es eso de meditación? Un psicólogo no hace eso. Si te va bien con tus pacientes, ¿por qué empezaste a hacer esto? Fue esa noche oscura del alma que tienes que atravesar. Claro. Pero mi sentido siempre estuvo muy claro. No me importa que digan lo que quieran. Y hubo momentos de soledad, de juicio, de tristeza. Entonces por eso yo siempre le digo a las personas, busca un sentido, porque la vida pasa rápido. Y si tu sentido va a ser agradarle a los demás, vas a tener un vacío enorme. Y un día te puedes romper. Se necesita destruir una parte de nosotros, Sí. matar una parte de nosotros para que salga una Sí. nueva. Sí, es como ese cambio de piel que hacen los animales para revitalizarse y empezar una nueva etapa. Sí, algo se tiene que venir abajo. Como una muerte, ¿no? Hay que morir, una parte de nosotros tiene que morir. Sí, Ya un no- aspecto. Ya no sirve. Algo se derrumba. ¿De qué te agarras en el proceso? Creo que esa es muchas de las Y- personas. Como, es que sí quiero y lo voy a hacer, pero ¿de qué me agarro en esa transición que a lo mejor es un mes, un año o dos, en lo que paso acá y agarro más confianza? ¿De qué me agarro? Y en todo lo que te dé fuerza. Las cosas de que cuando desde la infancia te gustaban, uno sabe cuál es su esencia. Sí. Que de la esencia de uno, de la espiritualidad. No digo religión, puede ser religión la parte espiritual de una persona, sí, obvio, pero eso ayuda mucho. Cuando hay vacío y hay miedo, todo está en contra y yo siento que tengo que ir para ahí,
Bueno, esa espiritualidad hace que puedas tener fe, que es un concepto espiritual, que es creer en lo que no veo todavía. Pero sé que existe y que algo va a pasar. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a pasar. Okay. Y esa tú Eso la ayuda construyes. mucho. Sí, eso. Es tu fe. Se entrena también. Ok. Puedes estudiar, puedes leer, pero se siente, se entrena el sentimiento. Sí, que hay personas que dicen, no, yo envidio a la gente que tiene fe. A mí nunca me enseñaron o nunca supe. No, puedes hacerlo también. No es que uno nace con fe y otro no. Es una decisión, como todo en la vida. Claro. Lo que pasa es que es más fácil decir, no, yo no tengo fe, no creo que nada bueno va a pasar, y me quedo con brazos cruzados quejándome como víctima. Sí. Eso es más fácil. Es que yo creo que es cuando la vida no quieres tener fe, cuando todo medio lo llevas bien, en confort o no, pero tu vida mal que bien funciona. Creo que la fe, muchas de las personas que no tuvieron un entrenamiento previo, que en su familia no se los enseñaron este concepto de fe, es hasta que la vida te pone en ese rincón donde ya no hay nada más que hacer. Ya lo intentaste todo, ya fuiste, viniste, compraste, perdiste, ya lo hiciste todo. Y dicen, es que pues es el tocar fondo para muchas personas y que no hubo salida más que pues tener fe. ¿Qué más puedo hacer? Voy a tener fe en que esto va a mejorar. Sí. No sé cómo, Sí, pero esto va a funcionar. sí, a veces es eso, cuando tocas fondo y te agarras de eso, que es lo único que queda. Cuando tocas fondo, ya no hay más para abajo, así que subes. ¿Tienes algún testimonio, anécdota de alguna persona que no se te olvide, a la que acompañaste, que transformó su vida o que mejoró? Los más impactantes, por lo menos para mí, ¿no? Que a mí más me emocionan son la gente que se iba a suicidar y no se suicidó después de un curso mío. Eso para mí es lo más fuerte. Wow. Habiendo vivido el suicidio de mi hermano. Okay. Entonces para mí eso es como... es lo más grande. Cuando alguien te dice, estaba a punto de matarme y escuché algo que dijiste en un podcast, una amiga me pasó una meditación o te vi en vivo y ese fin de semana renací y decidí aferrarme a la vida, para mí eso es como... Ay, qué bonito. Qué bonito. Y no hay más fuerte que eso. ajá, yo creo que es eso, ¿no? Cuando tú puedes ver los efectos de pues de eso que tal vez intencional, no sabes de pronto a quién puntualmente, hoy que no das terapia de uno a uno, pero pues tu mensaje cómo puede impactar las maneras tan impresionantes, ¿no? Sí, eso tengo muchos. Que el día de hoy me escriben por Instagram. Nunca me voy a olvidar de ese mensajito, esa contención, ese curso. Estoy más vivo que nunca, estoy más viva que nunca. Y me mandan fotos haciendo deporte, con pareja, en abundancia, Okay. de todo en la vida. Eso es muy gratificante. ¿Qué recomendarías tú en este proceso de alguna persona que esté queriendo cambiar algo de su vida, queriendo dejar algún hábito que nos suma, desde lo más simple de esto ya no me funciona, lo quiero cambiar, no sé, dejar de fumar, mejorar su estilo de vida en algún aspecto, hasta algo grande e importante que implica pues muchos ovarios, mucha valentía, no sé, 3 cosas esenciales para que una persona se pueda agarrar de algo, puede entender el proceso y que no está solo en el camino, que no se va a morir, que al contrario va a aprender muchísimo y que puede tener mucho éxito en este camino y encontrar una versión padrísima. ¿Qué les podrías decir? 2, 3 cosas. En primer lugar, replantearse lo aprendido, replantearse paradigmas, creencias. El mundo es muy rico en todo sentido. No quedarse con lo que te enseñaron de niño o en la adolescencia. Replantearte. Perdonar a uno y luego a los demás. Eso es muy sanador. Sea lo que sea que vengas arrastrando. Y luego cultivar, sí, el amor propio para luego poder amar a los demás. Porque si no te amas a ti, estás ahí en guerra contigo, no vas a poder estar en armonía con el mundo afuera. Y agradecer. La gratitud es como un camino muy rápido a sentirte feliz en poco tiempo, de forma gratis. Detenerte a agradecer. Agradecer lo que siempre les digo, lo que te parecía obvio, nada es obvio. No.
Lo que para ti es obvio, para otra persona puede ser riqueza. Que tú te bañes con agua caliente y potable todos los días, tal vez te parece obvio, y para una persona eso es la primera vez en su vida y es un lujo. Entonces, sí, agradecer todo, lo pequeño a lo grande, y ahí desde esa base de gratitud es mucho más fácil mirar la vida sintiéndote bendecido y pudiendo dar a los demás, porque estás en el lugar que te tocó dar y no pedir. Eso es Hay personas importante. que están en lugares, siempre hablamos y creo que dirigimos la palabra mucho para las personas que les han hecho mucho daño o que los han traicionado, los mintieron o los defraudaron o lo que sea, que un poco como las víctimas, como que es muy fácil que la víctima pida ayuda, pero hay mucho tabú cuando las personas son, a mí nunca se me olvida en un retiro que fui, pues todas las personas, de una que sí el abuso y otra de los papás que le habían hecho, pero hubo un muy valiente y estaba muy jovencito, que levantó la mano y que dijo, ay, esto me conmueve, ¿y si soy yo el que hizo ese daño? ¿Y si soy yo el que le fallé? ¿Y si soy yo el que destruí a una persona? ¿Y si fui yo el malo? ¿Dónde acomodo? O sea, no hay un lugar para el malo. Queremos mejorar este mundo, queremos cambiar tantas cosas con miedo o sin miedo, pero hay tantas personas que se esconden y que pues esa es su identidad, a lo mejor pues ya el infiel, el malo, el defraudador, pero que hay tanta vergüenza dentro de ellos, tanto dolor, porque pensamos que esos malos no enfrentan dolor, no enfrentan pena, no enfrentan eso, y a lo mejor son personalidades más arrojadas, pero ¿cómo ayudar a esas personas que quieren cambiar, pero ya su entorno, nadie les tiene fe, nadie cree en ellos, están olvidados, son los apestados, los rechazados, Sí. Con justa razón, no quiero decir Sí, no, entiendo, porque entiendo. Pues, me quiero alejar del que me hace daño, ¿no? Me viene a la mente las personas en las cárceles. Yo doy cursos, estos mismos cursos adaptados, los doy en las cárceles, y ahí tienes que desarrollar esa mirada más compasiva, porque se equivocaron, nadie dice que no, como tú dices, hicieron sufrir, Eso. pero muchos están arrepentidos y no tienen herramientas, o fueron violados, abusados, maltratados, estuvieron en la calle de niños y no supieron hacer otra cosa. Entonces ahí entra la compasión, una mirada más compasiva de no juzgar. Es difícil si estás del otro lado, pero eso es lo más sanador que hay: perdonar y desarrollar la compasión, que no es ni lástima, es una mirada amorosa de todos nos equivocamos en diferente manera y todos podemos tener una segunda oportunidad de cambiar. ¿Y cómo es un poco ese proceso de una persona que ha hecho mucho daño a los demás por ignorancia? Muchos no se sabía lo que arrepienten, hacer? depende. Hay psicopatías también y enfermedad que no hay No es arrepentimiento así. ni culpa, Claro. pero hay muchos que yo conozco en persona, y cuando voy a las cárceles los conozco y veo su cambio, que sí, están muy arrepentidos y saben y hacen un trabajo interior con las herramientas que les damos de afuera y reconstruyen su vida y salen y trabajan y piden perdón. Conozco muchos casos. ¿Y rehacen su vida? Sí, muchos sí. Se construyen No es esa no es la otra mayoría, identidad. lamentablemente, pero sí. Y no vuelven a lastimar y no vuelven a hacer daño. Sí, muchos. Ok. La compasión es difícil de sentir por alguien que te hace daño. Es como Sí. es como una comprensión. La compasión es como el deseo de que no haya más sufrimiento. Tiene muchas interpretaciones la compasión, ¿no? Pero como la mirada más oriental, o en Occidente le decimos amor incondicional, ahí no se utiliza esa palabra, se usa compasión. Es como, sí, no juzgar, que se extinga el sufrimiento en mí y en los otros. Okay. Es el deseo que dejes de sufrir, que dejes de hacer daño, por ende que dejes de sufrir, por ende que no haya más nadie que sufra del otro lado. Es todo lo contrario al juicio, que nos enseñaron a juzgar. Es fulano hizo esta cosa, bueno,
condenado de por vida. Fulana te dijo otra cosa, listo, no es más mi amiga. Juicio, 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 juicio. Con nosotros mismos también. Claro. Somos mucho más duros con nosotros que con los demás. Claro, claro. ¿Y cuál es esa línea entre ser compasivo y ser permisivo? Yo por mucho rato lo confundí, ¿eh? Yo, no, es que soy compasivo y todo el mundo me hacía daño. No, pero es que yo entiendo porque son personas heridas y... ¿Cuál es la línea? Sí, es delgada esa línea, es muy buen punto y lo confundes, todos lo hemos confundido. Pero bueno, cuando ya te estás exponiendo a alguien que sigue agresivo y puede ser tu familiar, alguien cercano, eso no es amor a ti. Entonces la pregunta es, ¿esto es amor hacia mí? Si estoy en este lugar, en esta relación, en este trabajo donde me maltratan, me desvalorizan, ¿me estoy amando o me estoy dejando yo desvalorizar? Y ahí viene el límite, que nos cuesta verlo como una demostración de amor, pero es una demostración de amor el límite. Es basta, no te lo permito más, o me corro directamente de ese lugar. Okay. Y tal vez el otro reflexiona ante ese límite o tal vez no, pero a ti no te hace más daño. Te proteges. Y es amor hacia ti y encima amor hacia el otro, porque a veces el otro aprende. Claro. Y dice, nunca me habían puesto un límite así, y tu límite me hizo reflexionar. Exacto. Y te pido disculpas. Y las cosas cambian. Se acomoda la relación gracias a tu firmeza. Cuesta, a las personas les cuesta cuando yo hablo de límites y les comparo con algo más básico, que es con un niño. Si tu hijo está a punto de tirarse por el balcón, tú le pones un límite. Si va a tocar el fuego, le dices no y le pones un límite firme si hace falta, porque se va a hacer daño. Sí. Entonces es una demostración de amor tu límite. Claro. Si tú dijeras, no voy a hacer nada, pobrecito, que experimente. La mano quema. Se quema la mano. Entonces, a las personas que les cuesta poner límite, por lo general tienen culpa. Está todo correlacionado, ¿no? Sí. Entonces tienen que trabajar la culpa. Y la culpa de lastimar al otro, si le pongo un límite, y si le pongo límite y sufre, y si le pongo límite y le lastimo. Es como una incapacidad de sostener tu emoción incómoda al poner a la reacción del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza por ti. Esa línea se combate diciendo, estando aquí, ¿me amo más o me estoy dejando de amar? Sí. Sí, es bueno autopreguntarse, ¿qué hago acá? ¿Qué hace una persona valiosa como yo en esta relación donde no me están valorando? Es que ahí encuentras el sentido. O sea, ahorita que estamos hablando del cambio, si yo decido cambiar de rumbo y no aguantar más esta situación, sea la que sea, pero que ya no me suma, eso es un acto de amor hacia ti. Exacto. Me da igual, yo me amo, estoy seguro. Y eso ya le da sentido a tu vida. Me voy a amar. Eso ya le da un sentido a tu vida. Sí, y van a aparecer personas que me amen como soy. No voy a tener que estar actuando, ni acomodándome, ni pretendiendo ser alguien que quieren que sea. Estoy completamente seguro de quién soy, cuánto valgo. Pero bueno, tienes que trabajar tu autoestima para llegar a eso. Sí. No nacimos a veces con esa herramienta. Sufres, buscas respuestas, encuentras herramientas y practicas. Claro. Wow. Yo cuando tenía mi autoestima más baja me dejaba maltratar. Cuando empiezas a decir, no, pero espera, si voy a ayudar a las personas me toca ayudar primero a mí. Exacto. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar desde la experiencia a alguien que no se ponga en lugares así si yo lo estoy haciendo conmigo? Pero es difícil, ¿no? Sí, pero no hay que verlo. Que te pones al final. No, yo luego, o sea, yo sí aguanto. Postergas, sí. No, exacto. Sí. Así es. Pues ya estamos llegando al final de este episodio. Ha sido un placer. Qué bonito, muchas gracias de verdad. No, a ti. Ojalá que podamos darle claridad a muchas personas. Esperemos que sí. Y hay una pregunta final que siempre les hago a mis invitados, que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria, bueno, para mí es mi hija y es quien sostiene la idea de este podcast. Pero para mí Valeria somos todos. Yo a veces me hablo a mí misma, le hablo a mi mamá o a alguien que yo en lo que pienso o quiero. Si tú piensas en tu Valeria, que tú decidas quién sea, ¿qué le dirías? Que nunca aceptes un no. Que nadie te diga que no. Vas a poder. Que no es posible. Que no aceptes que te digan que no.
vas a poder lograr algo. Gracias, muchas gracias. Creo que eso le va a ayudar mucho a las personas. Como creo que de pronto hace falta un poquito más de valentía. Yo soy muy abogada y vocera de la valentía. Okay. Porque creo que es algo que si accedemos un poquito a ella, el mundo se nos abre, pero nos da mucho miedo, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias por toda la explicación, todas las herramientas que nos diste. Si les gustó, por favor, compartan, denle 5 estrellitas en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube. Creo que esto le puede ayudar mucho a las personas que estén pasando por momentos de mucha ansiedad, de incertidumbre, de miedo, de no entender para dónde van. Creo que esto les puede dar una claridad de hacia dónde pueden ir y hacia dónde pueden dirigir su vida. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima. Una producción original de Troop.